es el que ingresa a la base del transistor de potencia y lo activa. Funciona con el principio prácticamente de un relé. Vibra en demasía porque estamos trabajando simplemente con 2 cilindros. Pero en esta condición, ya prendido el motor, se puede observar en el osciloscopio los pulsos de los cuales les comenté. Y es más factible realizar la reparación, que sí se puede hacer en esta computadora. Este es un Chevrolet Grand Vitara 3 puertas 2007. Fue traído al taller remolcado porque tiene el inconveniente que voy a presentar a continuación. Según lo que me informa el propietario, después de un mantenimiento, una bobina se quemó. Reemplazaron esa bobina y la volvieron a conectar e inmediatamente se volvió a quemar. El momento que encendió el auto, vibraba demasiado y al poco tiempo comenzó a salir humo de la bobina. La segunda bobina que se colocó era alterna. En este momento está colocada una bobina original, usada. Me tocaría verificar exactamente el estado de esta bobina. No estoy del todo seguro si es que está o no funcionando, porque de igual manera se hizo la conexión y físicamente se percataron de que estaba quemando la bobina. Se calentó demasiado. E incluso de lo que estoy observando en la parte de aquí del tapaválvulas se puede observar una mancha. Supongo que es de lo que se quemó la bobina, la primera. Supongo. Sí, aquí hay una mancha. Parece que la bobina se reventó por la parte de abajo, que es lo que suele suceder. Y dejó esta marca aquí. Como lo menciono, esta bobina es original, pero es usada. Me tocaría revisar si es que está funcionando o no. Pero al menos visualmente pareciera no estar quemada o recalentada, porque cuando se recalientan suelen explotar por la parte de acá abajo en ocasiones, cuando tienen un fallo similar al que estuve viendo que tiene este auto. Tengo desconectada la bobina porque apenas yo coloque el conector, así se encuentra en la posición de contacto nada más, la bobina comienza a calentarse demasiado. Así que voy a realizar las comprobaciones que quiero mostrar con el conector desacoplado nada más, para no tomar el riesgo de quemar esa bobina que está colocada en este momento. Antes de continuar, me gustaría hacer una explicación de la conexión de esta bobina. Justamente en Quito hace unos días dicté un curso acerca de actuadores donde vimos todo esto. Por ejemplo, hablábamos de que hay ocasiones en las cuales las computadoras tienen internamente el transistor de potencia, que es el que se utiliza para activar la bobina, saturar la bobina y permitir la inducción de la alta tensión. En ocasiones la computadora la trae y en ocasiones este transistor de potencia viene incorporado en algunas bobinas, que por ejemplo es el caso de esta. Esta tiene incorporado el transistor de potencia. Así que a este conector que podemos observar aquí debería llegarle los siguientes voltajes. Debería haber un positivo constante desde el momento que se coloca contacto. Deberíamos tener un negativo y deberíamos tener un pulso positivo de 5 voltios, que es el que ingresa a la base del transistor de potencia y lo activa. Funciona con el principio prácticamente de un relé. El momento que entra ese positivo a la base del transistor de potencia, funciona como un relé que cierra el circuito. Permite que la bobina, el primario de la bobina, recibe positivo por un lado y negativo por el otro y se sature. El momento que deja de recibir el pulso en la parte de aquí, se desconecta esta conexión y se genera la inducción de corriente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Según lo que estuve revisando, tenemos la presencia del positivo de 12 voltios el momento que se coloca contacto y también cuando se arranca, porque incluso con una sola bobina podríamos prender el motor, aunque va a fallar demasiado. Voy a hacer esas comprobaciones y voy a mostrarlas. Esta bobina provee chispa al cilindro 4 y a su vez también provee de chispa al cilindro 1. Es una bobina de chispa perdida. Así que si arranco el motor con esta bobina al menos funcionando, voy a tener al menos 2 cilindros trabajando. Y me va a servir para hacer las explicaciones de lo que en esta sí tenemos y en esta está fallando.
En ese momento tengo el switch de encendido en la posición de on. Revisé con el escáner, pero no tengo ningún código de avería. Bueno, y no es mayormente relevante para este caso, porque lo que me pidieron resolver exclusivamente es el tema del funcionamiento de los dos cilindros que no funcionan por el tema de la bobina. Así que no me interesa mayormente datos en vivo en este momento o códigos. Así que voy a proceder a utilizar este mismo escáner, el Platinum S10. Lo voy a utilizar como osciloscopio para mostrar las comprobaciones que hice en la bobina. Entonces aquí ya coloqué como un accesorio el osciloscopio al Platinum S10 y voy a mostrar lo que encontré en los voltajes de este conector de aquí. Como lo mencioné, en este conector deberíamos encontrar un positivo del mismo voltaje de batería, un negativo o masa y una señal pulsante, unos pequeños pulsos. Solo el momento que está prendido el motor debería haber unos pequeños pulsos positivos de 5 voltios, que son los que ingresan a la base del transistor y saturan la bobina. En un cable tenemos, voy a cambiar la configuración del osciloscopio o la voy a bajar simplemente. En el primer cable tenemos el mismo voltaje de batería, 12 voltios. Tenemos en este momento el osciloscopio configurado a 2 voltios por división. En el cable, que debería ser de igual manera una masa constante todo el tiempo, se puede observar que sí, efectivamente tenemos 0 voltios. Pero en el cable que debería activar con pulsos positivos, solo el momento que se ha prendido el motor, tenemos constantemente 5 voltios. Voy a colocar un cursor para medirlo directamente. Ahí es aproximadamente. Sí, tenemos aproximadamente 5 voltios. Ese es el inconveniente por el cual se queman las bobinas apenas se las conecta, porque este pulso está haciendo que reciba positivo la base del transistor y satura la bobina todo el tiempo. O sea, el primario de la bobina todo el tiempo está recibiendo positivo por un lado y negativo por el otro, porque este positivo está haciendo que se active el transistor de potencia. Es por eso que las bobinas no duran nada, se queman enseguida. Ahora voy a mostrar los voltajes, estos mismos voltajes en la bobina que sí está funcionando. En la bobina que sí está funcionando, con el conector desacoplado en la misma condición, tenemos en el 1 pin el mismo voltaje de batería. En el pin de la mitad, que debería ser tierra, 0 voltios. Y en el último pin, el de activación positiva, tenemos 0. En este momento que el motor se encuentra en la posición de on nada más. Voy a mostrar después cómo se debería ver el momento que encendamos el motor. Como lo mencioné, deberíamos ver un pulso de 5 voltios con una frecuencia aproximadamente de 6 Hz. Bueno, depende de la velocidad a la cual se encuentra el motor. Y la activación de este pulso, el ancho de pulso, normalmente es de aproximadamente 1 milisegundo. Así que el tiempo que trabaja la bobina es extremadamente corto. Es por eso que al momento que si esta la mandamos a trabajar al 100% todo el tiempo, es que inmediatamente la quema. Así que ahora voy a hacer la comprobación de este mismo pin que nos está marcando 0 el momento que se prende el motor. Entonces ahora ya conecté la bobina que se encuentra en buen estado. La otra la vamos a dejar desconectada. Y tengo la punta del osciloscopio tomando la señal del cable que medimos que marca 0 en la posición de contacto, que es la activación de 5 voltios. Moví un poco la calibración del osciloscopio. Se encuentra en 50 milisegundos por división y tengo un voltaje de medio voltio por división de igual manera. Entonces que tendríamos medio voltio, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Con esta configuración se va a poder apreciar bien los pulsos. Así que en este momento vamos a prender el motor. Vibra en demasía porque estamos trabajando simplemente con 2 cilindros. Pero en esta condición, ya prendido el motor, se puede observar en el osciloscopio los pulsos de los cuales les comenté.
en este está trabajando normalmente. Pero si hago esta misma medición en esta bobina que está desconectada, tiembla demasiado. Pero si hago la misma medición en el pin desconectado, en la bobina que está fallando, tengo esta rareza de aquí. Pareciera que está funcionando a medias el transistor que envía el pequeño pulso positivo de 5 voltios. Porque en vez de partir desde 0, la señal de 0 a 5, está partiendo desde 5 voltios aproximadamente. Voy a lanzar unos cursores para que se pueda apreciar esto. El voltaje está llegando prácticamente al mismo de batería. Está iniciando desde 5 voltios y llega al de batería. Pero como se mantiene la mayor cantidad de tiempo en un voltaje positivo alto, es lo que hace que la bobina esté prácticamente activada siempre, y es lo que quema la bobina. Todo apunta a que es una falla de computadora. Lo que me resta es seguir este cable hasta la computadora y verificar que a la salida de la computadora se esté presentando esta misma onda. Aquí se apagó el motor y, como lo he mencionado, ¿no?, desde este voltaje está partiendo la señal, que son 5 voltios. Ahora sí voy a revisar la conexión hasta la computadora. Aquí ya retiré la computadora y estoy volviendo a realizar la misma medición en los pines que el diagrama me indica, que son los de activación para la bobina, que son estos dos de aquí, donde tengo colocado las agujas en este momento. Y en el cable que nos llega a 5 voltios a la bobina, tengo exactamente desde la salida de la computadora, exactamente el mismo voltaje. Coloqué cursores y me indica que tiene una amplitud de esa señal de 4.43 voltios, justo lo que suele llegar a la bobina para la activación de la base. Ahora voy a volver a prender el motor. Recordemos que la bobina está desconectada, ¿no? Y desconectada en contacto nos está dando prácticamente 5 voltios. El momento que prendo el motor, sí tenemos una señal, pero no es como debería verse. Está partiendo desde 5 al mismo voltaje de batería. Por ejemplo, ahora voy a mover los cursores. No es muy cómodo trabajar con una sola mano, así que bueno, ya coloqué los cursores y tenemos que el cursor que está en la parte de abajo está iniciando desde 4.83 voltios y el cursor que se encuentra en la parte de arriba está llegando prácticamente a 11 voltios, 10.84. Así que esta señal que está aquí, la de abajo, la de 5 voltios, es la que está activando todo el tiempo a la bobina. Se supondría que solo debería estar llegando estos 5 voltios primeros de aquí. Si bajáramos la onda a 0, tendríamos la señal correcta. Vemos que la amplitud de toda esa señal es de 6 voltios. Bueno, no es del todo cierto lo que acabo de mencionar. Ahora voy a tomar la señal del otro cable, el que sí está activando la bobina con la que tenemos prendido el motor, para que se pueda observar también. He dejado los dos cursores para que se pueda hacer una comparativa. Ya coloqué la punta del osciloscopio a el cable de la activación de la otra bobina. Y en este momento que está el switch de encendido en la posición de on, tenemos 0 voltios. Un cursor se encuentra acá y el otro acá, que es la amplitud que nos daba la bobina que está fallando. Ahora voy a prender el motor. Y como se puede observar, en este caso sí, la señal inicia desde 0 y voy a bajar nuevamente los cursores para ver la amplitud. Entonces esta que sí está funcionando de manera correcta, inicia en 0 y llega hasta 3.54 voltios. La amplitud total del voltaje entre cursores es de 3.63, que es lo normal. El voltaje tiene que ser muy pequeñito para activar la base.
del transistor de potencia. A veces sube hasta 4 voltios, a veces sube hasta 5, depende de los vehículos, pero con esta señal se está activando perfectamente la bobina. Otra de las cosas que hicimos fue revisar la integridad desde la salida de la computadora, del cableado hasta la llegada de las dos bobinas, y se encuentran bien. No está en algún lado aterrizado a tierra o con positivo o chocándose con algún otro cable. No tenemos ningún tipo de inconvenientes. Así que directamente el problema es la computadora, por lo cual estuvimos consultando y es más factible realizar la reparación, que sí se puede hacer en esta computadora, porque el precio de una computadora nueva o de segunda en buen estado difiere mucho con el tema de la reparación. Así que en este caso se va a proceder con la reparación de la computadora. Las personas que siguen mis videos habrán visto que no siempre procedo de esa manera. En ocasiones sí reemplazamos directamente la computadora, como es el caso de un diagnóstico similar en un Aveo activo, que quien guste puede ver el enlace de ese video. Lo dejo en este costado de la pantalla. Ese era otro caso. El transistor de potencia, en cambio, de esa bobina estaba dentro de la computadora. En ese caso reemplazamos la computadora porque el precio de la computadora de segunda mano en buen estado era asequible. En cambio, al ser un vehículo un tanto antiguo, no se consigue con tanta facilidad una computadora nueva o de segunda en un buen precio. El tema de la reparación de la computadora, estoy viendo la posibilidad de realizarlo en una segunda parte de este caso. La reparación va a ser directamente con un especialista. Así que si logro filmar eso, tendríamos una segunda parte de esto para que puedan observar cómo se solventa y el momento que ya se solucione este inconveniente. Muchas gracias por haber visto este video. En la parte inferior tienen la caja de los comentarios. Nos ayuda mucho si nos dejan un me gusta, un comentario y principalmente si es que pueden compartir este video. Gracias por haberlo visto y hasta la próxima.